Saludos, profesor. Hoy presentaré el proyecto de investigación titulado Nivel de uso y conocimiento del celular en la población general de Maipú. Los integrantes son Luciano Bascuñán, Alberto Marabolí de la carrera Informática en INACAPSE de Maipú. Docente Pablo Maldonado. Como contexto, sabemos que el celular es una extensión de nuestra vida diaria, pero quisimos investigar qué tan dependientes somos realmente y cuál es el nivel de conocimiento técnico que se tienen los usuarios en nuestra comuna. Nuestro tema, pregunta y objetivo. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿cómo varía el nivel de uso y conocimiento del celular en Maipú? El objetivo principal de este proyecto es determinar los hábitos tecnológicos y el nivel de conocimiento en el público objetivo de 15 a 65 años. Nuestra indagación previa. Para sustentar este trabajo realizamos una indagación bibliográfica, revisando estudios previos sobre el comportamiento digital en Chile. Esto nos dio la base teórica necesaria para formular las preguntas correctas en nuestra encuesta. Nuestra justificación de muestrario es, utilizamos el método de muestreo estratificado proporcional. También la población objetiva de 15 a 65 años, un requisito de edad y condición estudiante y trabajador, permite comparar niveles de uso y conocimiento por grupos y grupos aleatorios de 15, 24, 25, 34, 35, 44 y 45 a 65. El instrumento utilizado fue una encuesta en Microsoft Forms diseñado con preguntas de filtro y confidencialidad. Nos aseguramos de que fuera clara para obtener respuestas precisas sobre marcas, tiempos y costos. Tras aplicar la encuesta logramos recopilar una base de datos de 102 respuestas válidas. Con esto cumplimos el requisito técnico de superar las 100 encuestas, lo que le da solidez a nuestras conclusiones. En nuestro gráfico de marcas, entrando en el análisis de datos reales, al observar la distribución de marcas, concluimos que existe una clara preferencia en el mercado de un 41% de nuestra muestra utilizando Samsung. Seguimos por iPhone. Esto nos indica que el sistema Android es un dominante en este grupo. En nuestro histograma de horas de uso, analizamos la variable cuantitativa de horas de uso diario. El promedio calculado es de 5.55 horas al día. Como se ve en el gráfico, la mayor concentración de personas, o sea, la moda, utiliza su equipo entre 3 a 5 horas diarias, lo que valida un uso intensivo del dispositivo. El nivel de satisfacción de usuario. Respecto a la satisfacción con el dispositivo, observamos que la gran mayoría se declara satisfecho o muy satisfecho, lo cual es coherente con la alta fidelidad de las marcas que vimos anteriormente. Nuestra variable aleatoria discreta para el análisis de de probabilidades, definimos una variable aleatoria discreta, el número de usuarios de Samsung, al seleccionar 3 personas al azar. Calculamos la esperanza matemática y obtuvimos un 1.23. Interpretamos esto así: por cada grupo de 3 personas que seleccionamos, esperamos encontrar en promedio al menos un usuario de Samsung. Distribución de probabilidad. Calculamos la esperanza matemática y se espera que en promedio, al seleccionar 3 personas, 1.23 personas usen Samsung. También entre usuarios de Samsung, la probabilidad de encontrar 0 es de 20.5%, de 1 es de 42.4%, de 2 es de 29.8%, de 3 un 6.9%. El total en un 99,6% aproximadamente del 100. Cálculo de probabilidades y análisis de normalidad. La pregunta de probabilidad variable discreta fue: ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 personas utilicen Samsung? Observando la tabla de distribución, la probabilidad es de el 29.8%.
¿Cuál es la probabilidad de que al menos una persona utilice Samsung? Es un 79,5%. En el análisis de la normal variable continua, tiempo de carga del celular en horas, nuestras estadísticas fueron en promedio un 4,67% horas, la media de unas 3 horas, el coeficiente de asimetría de un 5,04. Nuestras conclusiones: la variable no presenta una distribución normal. Nuestra justificación: el promedio difiere significativamente de la media y coeficiente de simetría es muy alto, lejano al cero, lo que evidencia que los datos no son simétricos. En nuestra edición normal de base docente, pasamos ahora a la segunda etapa con la base de datos redes sociales, que sí tiene distribución normal. Calculamos tres escenarios. Hay un 39% de probabilidad de que el uso sea menor a 10 horas. Solo un 6% de usuarios tiene un consumo extremo superior a 15 horas. Y existe un 30% de probabilidad de que estar en el rango medio entre 12 a 16 horas. Análisis de distribución normal, tiempo semanal en redes sociales. La definición de la variable X, tiempo semanal dedicado a videos en redes sociales, medio en horas. Y la justificación: se asume que la variable se distribuye normal, dada la naturaleza de la base de datos estandarizada, proporcionando para el análisis. Los parámetros de cálculo fueron una media de 10,76 horas y la desviación estándar de unas 7,77 horas. Nuestra probabilidad de menor consumo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona dedique al menos 10 horas semanales? Obtuvimos la respuesta que es un 39% de probabilidad de que el usuario dedique menos de 10 horas a la semana. También, la probabilidad de alto consumo indica cuál es la probabilidad de que una persona dedique más de 15 horas a la semana, y la respuesta fue de un 6% de los usuarios dedicó más de 15 horas semanales, siendo un grupo muy reducido. La probabilidad de que en un rango específico, ¿cuál es la probabilidad de que el tiempo de uso esté entre el 12 y 16 horas? La respuesta fue: hay un 30% de probabilidad de que el tiempo de uso se encuentre en este rango intermedio. Nuestro cálculo inverso de la distribución normal. Realizamos el proceso inverso para definir perfiles de usuario para el 20% menor de consumo. El límite es de 8,43 horas semanales. Por el contrario, para pertenecer al top 10 de los usuarios más intensivos, se debe superar las 14,31 horas. En nuestra definición de variable y parámetros de sexo, finalmente definimos la variable binomial enfocada en el sexo, donde el éxito es ser mujer. Trabajamos con una muestra aleatoria de 30 personas. Validamos que el producto de n por p es mayor a 5, lo que nos permite usar la técnica de aproximación normal a la binomial. En esta lámina presentamos la evidencia de nuestra selección aleatoria de 30 datos extraídos de la base original. Empíricamente encontramos 20 mujeres, dado que usaremos para contrastar con la teoría. Análisis de probabilidad menor y mayor. La probabilidad de encontrar la cantidad baja. Pregunta: dada la tendencia poblacional, ¿cuál es la probabilidad de que en nuestra muestra de 30 personas haya 13 o menos mujeres? Bueno, nuestra corrección de yates se ajusta al límite superior de 13,5. La estandarización se utiliza los parámetros de cálculo de Excel, una media de 15,81 y la desviación de 2,73. Nuestra respuesta: la probabilidad es de 19,83. Nuestra interpretación fue que existe una probabilidad cercana al 20% de encontrar una muestra con poca presencia femenina
lo cual es consistente dado que la población total tiene una ligera mayoría de mujeres. Y la siguiente pregunta, ¿es la probabilidad de encontrar más de 18 mujeres en nuestra seleccionada? Nuestro planteamiento, se busca la probabilidad de P. Nuestra corrección de yates fue más del 18. Significa encontrar desde 19, por lo que el límite se ajusta a 18,5. Nuestro resultado fue de 16,33. Lo interpretamos como es menor probable a 16% encontrar una concentración tan alta de mujeres en una muestra aleatoria simple, indicando que los valores extremos son menos frecuentes, menor o igual que 13. Análisis de probabilidades, rango intermedio. Esto nos permite concluir que los extremos son menos probables. De hecho, al calcular el rango intermedio, vemos que la mayor probabilidad se concentra en la muestra esté equilibrada, validando el comportamiento aleatorio de los datos. Conclusiones generales del proyecto. Validación de metodología de muestreo. Al encontrar la base de datos proporcional N335 con nuestra muestra aleatoria N30, validamos la eficiencia de la estadística inferencial. La media teórica esperada era del 15,81 mujeres. Nuestra muestra real arrojó 20 mujeres. Aunque existe una variación natural, al aproximar la normal, nos permitió justificar estas probabilidades en un 40,10% de la población de estar en el rango medio, demostrando que es un modelo útil para predecir comportamientos poblacionales sin encuestar todos. Nuestros hallazgos sobre los usuarios en Maipú, el estudio reveló que un perfil tecnológico claro, preferencia por Samsung en un 41% y uso intensivo de dispositivos. Además, el análisis estadístico demostró la importancia de usar variables binarias, como sexo, para obtener distribuciones normales estables a diferencia de las variables de comportamiento, como tipo de uso que presentamos en sesgos por usuarios extremos. Nuestra síntesis de hallazgos estadísticos, a través de las distintas etapas del proyecto, hemos consolidado más de 15 conclusiones e implementaciones estadísticas. Estas abarcan desde el análisis descriptivo y la validación de normalidad, hasta la proyección de escenarios mediante distribuciones normales y binomiales. La concentración de estos resultados valida nuestro método de muestreo y nos permite caracterizar con precisión cuantitativa el comportamiento tecnológico de la población en Maipú.